Hablamos de un tema de particular interés, el derecho de libre circulación de los trabajadores dentro del ámbito de la Unión Europea. Se trata de un derecho cuyos perfiles y alcance no es debidamente conocido. Vamos a abordar a través de los siguientes minutos cuál es el desarrollo histórico que ha permitido consolidar ese derecho de que los trabajadores de la Unión Europea puedan desplazarse fuera de las fronteras de su país y prestar servicios en igualdad de condiciones con los trabajadores que son originarios o nativos del país de destino. Vamos a hablar del concepto de derecho de libre circulación y también del ámbito subjetivo, es decir, cuáles son los trabajadores que quedan integrados dentro de esa facultad, a quién alcanza y, por otra parte, también es de particular interés, para finalizar, cuál es el ámbito objetivo, es decir, hasta dónde alcanza el derecho de libre circulación y qué tipo de derechos concretos incorpora. Como precedente remoto podemos hablar de que el derecho de no discriminación ya aparecía en la Directiva 221 del año 1964 de la Comunidad Económica Europea. Obviamente estamos en una etapa en la que la Comunidad Económica Europea tenía un perfil, un contenido exclusivamente mercantil o económico, pero ese principio de no discriminación ya lo vemos aparecer pronto dentro de los objetivos de este contexto supranacional. Observamos que el derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea constituye la piedra angular de la ciudadanía de la Unión que se crea en el Tratado de Maastricht del año 1992 y que permite que se pase de un modelo que es exclusivamente económico a un modelo en el que se plantean objetivos políticos y donde la posibilidad de desplazarse por parte de los ciudadanos de un país a otros países va a ser un elemento clave dentro de la nueva Europa. Tras la supresión gradual de las fronteras interiores, cosa que ya se había producido con el acuerdo Schengen, se adoptó la directiva clave para la consolidación del derecho de libre circulación. Es la Directiva 38/2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y sus familiares a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Como precedente a este momento clave, a la aprobación de esta directiva, en el año 1984 se aprueba el Consejo Europeo de Fontainebleau. En este hay un comité específico, ad hoc, identificado como la Europa de los ciudadanos, en el que se van a estudiar los puntos que es necesario abordar para conseguir el objetivo político de profundizar en la creación de instituciones y políticas de la Unión Europea. Y no ya solo desde un punto de vista, una perspectiva meramente económica. Al objeto de aglutinar y crear una identidad común entre los ciudadanos, se aprueba una bandera comunitaria en el año 1986, se aprueba asimismo un emblema integrador, unidos en la diversidad, lo que pretende es forjar una identidad común en la que los europeos no se vean como ciudadanos nacionales de diferentes países. Se crea un himno, la Oda a la Alegría de Beethoven, que va a ser un elemento unificador, y también se aprueba un día para la conmemoración de la Unión Europea que se concreta en el 9 de mayo de cada año. El principio de libre circulación
incorpora una serie de derechos que es preciso identificar. En primer lugar, permite buscar empleo en otro país de la Unión Europea. Pensemos que esta facultad no es igual para cualquier tipo de ciudadano. Un ciudadano extracomunitario no puede buscar con libertad empleo en un país de la Unión Europea. Es necesario pues, recurrir a los tradicionales permisos de residencia y de trabajo. Se busca, por tanto, la equiparación de derechos entre los ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea y aquellos donde van o pretenden prestar servicio. Se facilita poder trabajar sin precisar ese permiso de trabajo, residir en otro país por motivo de trabajo, con la finalidad de obtenerlo o de conseguirlo, permanecer en el mismo cuando se haya dejado de trabajar, cosa que en otras circunstancias no es factible, y esencial, recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese país. En lo que se refiere al acceso al empleo, existe la posibilidad de inscribirse en las oficinas de empleo, no es necesario que hayan firmado un contrato con carácter previo al desplazamiento. Las condiciones laborales han de ser son las mismas que para los ciudadanos del país de destino. Las ventajas sociales de cara, por ejemplo, a acceder a colegios o a viviendas sociales y ventajas fiscales se han de mostrar con una situación de equidad que la de los residentes de origen. En cuanto a los plazos, este es un elemento clave a la hora de perfilar el derecho de libre circulación. Es de notar en este caso que durante los 3 primeros meses basta con la mera exhibición del DNI o pasaporte para poder realizar ese desplazamiento al país de destino donde se quiere trabajar. A partir de los 3 meses y hasta los 5 años, sí resulta preciso inscribirse en un registro a los efectos de permanecer en el país de destino. Y por otra parte, aunque esto sea interpretado como un menoscabo o límite del derecho de libre circulación, se ha exigido un seguro médico o la acreditación de medios para la subsistencia a partir del 3er mes. La acreditación de un seguro médico se ha interpretado como una limitación probablemente no del todo justificada para el ejercicio del derecho de libre circulación, dado que puede limitar seriamente ese derecho a desplazarse y introduce el factor económico, solvencia económica, que se exige en un momento dado con el objetivo último de no sobrecargar a los países de destino con cargas relativas a tratamientos médicos que puedan no ser asumibles y que puedan ser la excusa que alberga la movilidad o los desplazamientos llevados a cabo por los trabajadores. Por tanto, en cierto modo, aquí se puede encontrar una pequeña falla o quiebra dentro de la pretendida identificada como el pretendido derecho de libre circulación. En realidad aquí se introduce un elemento económico que en cierto modo pues limita la efectividad de ese derecho. A partir de los 5 años, una vez que se ha superado ese plazo, se accedería a un permiso de larga duración en el cual pues ya el ciudadano no necesitaría requisitos administrativos adicionales para justificar la presencia, su presencia en ese país de destino.
La frontera común Schengen se diseñó como un auténtico espacio de libertad y de seguridad jurídica y que facilitó que dentro de los países que la integraban, donde por cierto no estaba incluido el Reino Unido, en ese espacio de libre circulación pues se pretendió facilitar el camino para que el derecho de libre circulación pudiese proyectarse de forma efectiva en el momento en que se aprueba la directiva que da pie al desarrollo de ese derecho. Esa directiva, hemos dicho que es la directiva 2004/38, en la misma se contempla que el derecho de los trabajadores a acceder al empleo en los Estados miembros distintos del propio se verificará con las mismas condiciones que los nacionales, ratificando el derecho a una igualdad de trato salarial y en el conjunto de las relaciones y de las condiciones de trabajo, sin que se pueda manifestar una diferencia de trato por la diferente nacionalidad que pudiera tener el trabajador. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ayuda a perfilar cuál es el contenido específico de este derecho. Podemos observar que se intentan proteger los derechos de seguridad social de los trabajadores comunitarios desplazados. De otra manera, se desincentivaría muchísimo la posibilidad de desplazarse. Lo que si el trabajador se plantea como proyecto de vida, ejemplo, trabajar 20 años en su país o 15 años, o 10 años en su país y 15 en un país de la Unión Europea, si no se sumaran, si no hubiese posibilidad de aglutinar esos periodos, probablemente podría perder su derecho a la jubilación, un derecho básico para las personas y, por tanto, ese tipo de derecho, en cuanto a la seguridad social, es necesario, imprescindible, conciliar los distintos ordenamientos jurídicos para preservar los derechos que vaya a acumular el trabajador. En el ámbito subjetivo se pretende identificar primero el concepto de trabajador y a quienes afecta ese derecho de libre circulación. El alcance objetivo nos va a precisar hasta dónde llega, en qué situaciones se aplica el derecho de libre circulación y cuáles son sus límites. Y luego también es preciso identificar supuestos de no aplicabilidad del derecho, es decir, las excepciones en las cuales no entraría en juego el derecho de libre circulación de base. Y eso se identifica con un ámbito en el que los Estados se quieren proteger frente a determinadas y específicas situaciones que se entiende no justifican el que ese derecho de libre circulación se verifique. En cuanto a los derechos de seguridad social, pues resulta ejemplificativo la doctrina Gotardo, que hace mención a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de enero del año 2002, de la que se desprende que se ha de reconocer a un trabajador las mismas ventajas que ostenten los nacionales según un convenio bilateral concertado con un tercer Estado. Explicamos muy brevemente de qué se trataba este asunto para intentar conocer de qué estamos hablando. La señora Gotardo, que era italiana y de esta nacionalidad, adquiere la nacionalidad francesa en el año 1953 por ser esta la de su marido y por obligarse, según la normativa vigente en ese país, en esos países, era preciso que renunciara a su nacionalidad. Después presta servicio en Italia, en Suiza, en Francia y finalmente obtiene la jubilación que le corresponde
en Suiza, en Francia, pero en su país, del que era originaria, se le deniega por no tener la nacionalidad. Pues bien, la doctrina nos muestra que no puede haber perjuicio de cara a las prestaciones de seguridad social por el mero hecho del desplazamiento. De manera que a partir de este momento la normativa de los países va a procurar proteger esa circunstancia. La asistencia sanitaria es otro elemento relevante. Evidentemente constituye un obstáculo a la libre circulación en cuanto a que tiene un efecto disuasorio. En el momento en que se planteen dudas relativas a si el trabajador va a obtener atención sanitaria en el momento del desplazamiento, pues evidentemente eso puede suponer una limitación muy importante a la hora de decidir desplazarse. Sin embargo, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos Decker y Kohl, pues deja de manifiesto que existe obligación de reembolso de los gastos sanitarios cuando queden sujetos a autorización previa y serán soportados por el país de destino cuando no ocurra esta condición. De manera que, en lo que se refiere a los tratamientos médicos, esa asistencia sanitaria, esa asistencia estaría a priori plenamente cubierta. No existe el mismo criterio cuando se trata de la asistencia hospitalaria. ¿Por qué? Porque lo que se pretende proteger, los países lo que pretenden es evitar que importantes intervenciones quirúrgicas sean asumidas por los países de destino con la excusa del derecho de libre circulación. Por tanto, en el momento en que se va a asumir una asistencia hospitalaria, pensemos que hay intervenciones quirúrgicas especialmente costosas, pues se impone una autorización, un sistema de autorización previo, de manera que de esa forma se pueda salvaguardar el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social. Vemos, por ejemplo, que en España pues, el denominado turismo sanitario pues, tiene muchos elementos comunes con esta cuestión que estamos hablando. En determinados lugares, como el sur de Andalucía, es común que turistas británicos pues, busquen residencia en lugares que tienen un hospital cerca de su lugar de destino y, en cierto modo, lo que se pretende pues, es que el sistema sanitario español asuma determinadas prestaciones o intervenciones cuya cobertura no está cubierta por sus países de origen. A la hora de delimitar el derecho subjetivo, el elemento que se considera más relevante es la posesión de la nacionalidad de uno de los países de origen, de uno de los países de la Unión Europea. El hecho de que se haya obtenido esa nacionalidad es lo que permite, a partir de tal reconocimiento, desplazarse en el resto de los países de la Unión. En este sentido, va a ser la normativa interna de cada país la que va a establecer los criterios de obtención de la nacionalidad que correspondan con su normativa. En cuanto al concepto de trabajador, también sería preciso perfilarlo. Se recurre a una noción amplia que, si bien se deriva en la normativa del derecho del trabajo, se respeta en cuanto a su delimitación en cada uno de los países de la Unión Europea, se ofrece una visión, una perspectiva amplia del concepto de trabajador, intentando considerar que se trata pues, de la prestación de servicios con valor económico y bajo la dirección de otra persona que es el empresario.
dentro de ese contexto estaría cubierta el desarrollo de cualquier actividad. Sin embargo, no se consideraría como tal, como trabajo, por la realización de una actividad que tuviese un carácter muy irregular, que tuviese un carácter muy temporal, accesorio y de carácter marginal. Aunque tenga carácter temporal, obviamente sí se puede considerar válido pues, ir a realizar las actividades propias de una campaña agrícola. Sin embargo, pues actividades que puedan considerarse marginales, accesorias, pues no tendrían cabida dentro de esta situación. El concepto amplio que se acoge hace referencia pues, a trabajos permanentes, a trabajos eventuales, incluso a situaciones de trabajo de carácter fronterizo en el que el trabajador se desplaza para prestar servicios desde su país de origen. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expresa que el trabajador ha de mostrar una actitud activa en la búsqueda de empleo, o también estaría cubierto si se dirigen al país de destino para buscar trabajo. De manera que en cualquier caso el abanico de derechos es mucho más sólido y manifiesto cuando se ha llegado a iniciar la relación laboral, dado que en ese caso pues quedan descartadas la entrada de esas situaciones en las que está en duda o en el alero la posibilidad de que realmente el desplazamiento se haya verificado con la intención de desplazarse. En cuanto al alcance del derecho de libre circulación, se manifiesta que el derecho a desplazarse al territorio de otro país miembro y de permanecer en este busca como finalidad el establecer allí su actividad económica. Obtuvo una gran repercusión y relevancia la doctrina del asunto Bosman. Es una sentencia del año 1995 en la que un trabajador se desplaza fuera de su país de origen, era un futbolista no especialmente reconocido, pretendía jugar en un equipo de fútbol de un país limítrofe, en el que se plantea la denegación de poder prestar servicios para ese club de destino. Sabemos que en ese momento había cupos de contratación de trabajadores no nacionales y este asunto fue uno de los detonantes del derecho de libre circulación, en la medida en que se entiende que no se puede establecer limitación, contrariamente a lo que establecía en ese momento la normativa deportiva, para contratar a trabajadores que no fuesen nacionales. Y por tanto, eso fue uno de los momentos clave que anticipan la consolidación del derecho. Por otra parte, en cuanto al alcance del derecho en sí, queda en evidencia que no es posible establecer disposiciones que impidan o disuadan al trabajador nacional de otro miembro, de un Estado miembro, que le limiten o que le afecten a su decisión para finalmente desplazarse al país de destino. Ya pueda tratarse de criterios directos o de criterios indirectos que puedan afectar a la decisión, dado que en ocasiones se ofrecen criterios discriminatorios que no aparecen del todo claros, pero que se pueden manifestar, por ejemplo, a la hora de establecer incentivos para los trabajadores nacionales, incentivos salariales u otro tipo de derechos. Esos criterios no podrían aplicarse respecto de trabajadores de la Unión cuando aparecieran, a título de ejemplo, en los convenios colectivos.
En cuanto a los requisitos exigibles, pues es de notar que los trabajadores estarían exentos de la obligación de solicitar permiso de trabajo y de las obligaciones de visado y pasaporte y cualquier otro tipo de control médico a su llegada a otro país de la Unión Europea. El DNI permite entrar libremente y posteriormente desplazarse en todo el país durante un periodo de 3 meses. Es solo cuando se supera esta frontera temporal de los 6 meses cuando es necesario notificar que el ciudadano se encuentra residiendo en ese país buscando empleo o con disposición de encontrar trabajo dentro de ese país, haciendo uso de ese derecho. En cuanto al alcance del derecho de libre circulación, se matiza que existe el principio de igualdad de trato, de manera que las mejoras retributivas no pueden aplicarse exclusivamente a los nacionales y excluyendo a los no nacionales. Luego, por último, ya para finalizar, en cuanto a la delimitación del derecho de no circulación, existen supuestos de no aplicabilidad, de manera que hay limitaciones por motivos de seguridad pública, de orden público, por motivos de salud pública igualmente, y en lo que se refiere a determinados empleos del sector público que son especialmente sensibles o para la seguridad nacional o para digamos, proteger determinados derechos e intereses del Estado. Hablamos de la seguridad y orden público. El hecho de que se pretenda desplazar un trabajador solo se ve limitada en lo que se refiere a este requisito cuando se entienda que su desplazamiento pueda afectar al orden público. La afectación al orden público no queda limitada o no queda identificada con las situaciones en las que un trabajador, pues, por ejemplo, tiene antecedentes penales. De esa manera, se restringiría de forma considerable ese derecho o se limitaría la posibilidad de rehabilitación de los sujetos. Cuando se habla de orden público, se habla de una situación actual y no pasada, y se habla de una situación en la que se pueda afectar de forma genérica el orden público del país de destino. Eso nos lleva a una interpretación restrictiva. Para poder interpretarla, el asunto Orphanopoulou nos conduce a una situación de un nacional griego que se desplaza a Alemania, y se trata de un ciudadano que ha sido condenado por drogadicción y que, no obstante, pues, se encontraba rehabilitado. El hecho de que tenga ese perfil puede en un momento dado no ser deseable para el país de destino, pero evidentemente no comporta un elemento que pueda afectar de forma grave, que es lo que dice la norma, al orden público. Por tanto, se entendió que el derecho de libre circulación debe de proteger a estos trabajadores. En cuanto a la salud pública, solo podrá limitarse la circulación cuando se trate de enfermedades con potencial epidémico. Hoy tenemos ejemplos relevantes de esta situación según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. El COVID puede ser un elemento que limite esa circulación, libre circulación, y de hecho, como se ha visto en los últimos meses, pues ha limitado severamente esa posibilidad de circulación, así como enfermedades infecciosas o parasitarias que pudiesen tener un contenido
contagioso. Las enfermedades sobrevenidas tras 3 meses desde la llegada del ciudadano, obviamente, no pueden justificar la expulsión del territorio, puesto que habría quedado en evidencia en tal caso que la enfermedad ha sido contraída en el país de destino. Y en último término, lo que se refiere a las restricciones en las administraciones públicas, queda en evidencia que se ofrece una interpretación restrictiva a esta limitación también, de manera que solo sería aplicable a aquellos supuestos que guarden relación con el ejercicio del poder público y la responsabilidad de salvaguardar el interés general del Estado. Podría tratarse, por ejemplo, de situaciones en las que se pretenda salvaguardar la seguridad interior o la exterior. Como excepciones amplias, pues habría que hablar de las excepciones de esta restricción del ámbito de la investigación, de la docencia, de la asistencia sanitaria. Todo ese tipo de profesiones en ningún caso podrían verse afectadas por las restricciones planteadas. Quedarían excluidas del ámbito de protección de ese derecho, pues la pertenencia a las Fuerzas Armadas, salvo que hubiese un convenio que permitiera esa intervención. Aquí es particularmente sensible, pues aunque se permitiera en un momento dado el acceso a los puestos de mando, pues a los puestos de base, los puestos de mando sí son particularmente sensibles en esa situación. Igualmente se puede establecer la limitación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los órganos constitucionales que tienen particular interés en preservar ese derecho, el Consejo de Estado y el Banco de España, en el caso de nuestro país, y el Centro Superior de Información de la Defensa. Y bien, con estos rasgos básicos, pues acabamos de perfilar cuál es el derecho de libre circulación de los trabajadores dentro de las fronteras de la Unión Europea.